La aparición de brotes del nuevo coronavirus en centros de salud disparó la alarma del gobierno y también de los médicos especializados. El foco más grande se detectó entre martes y miércoles en el Sanatorio Central de la Mutualista Médica Uruguaya, aunque en otras instituciones también se tomaron medidas ante casos positivos que habían aparecido entre el personal. Hemos hablado del Hospital Evangélico, del Hospital Militar, de la Asociación Española. El viernes de noche, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue especialmente grave en sus declaraciones. Advirtió que lo primero que tenemos que aprender todos, médicos, enfermeros, pacientes, es que esta batalla no está ganada. Agregó que se dispuso la realización de inspecciones sorpresa en todos los prestadores de salud de Montevideo y remató señalando que para quienes no cumplan con los protocolos fijados habrá sanciones severas. ¿Qué está pasando en el sistema de salud? ¿Cómo puede impactar esta situación en la atención médica? ¿Cuál es la reacción que se espera de doctores, de funcionarios? Vamos a conversar de este y otros aspectos de este momento. Estamos con el doctor Henry Albornoz, infectólogo. Doctor Albornoz, buen día. Gracias por atender nuestra comunicación. Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la llamada. Lo estamos escuchando y lo estamos viendo también. Digo para quienes siguen nuestra emisión en video. Doctor Albornoz, una precisión. Hemos conversado con varios de estos expertos médicos en las últimas semanas y meses, pero no viene mal la aclaración. ¿A qué se dedica un infectólogo? Bueno, la infectología es una especialidad clínica, o sea que directamente asistimos pacientes, y yo diría que tiene varias áreas. Tiene un área que tiene que ver con la infectología de los pacientes ambulatorios, y ahí hay algunas enfermedades que son, digamos, muy de control y seguimiento fundamentalmente por el infectólogo, y sobre todo enfermedades infecciosas crónicas, como, bueno, el VIH y otras infecciones virales. Después hay un componente de la infectología clínica realizada en el hospital, fundamentalmente la infectología del paciente internado, que incluye el paciente internado con infección adquirida en la comunidad y también las infecciones graves vinculadas algunas a infecciones hospitalarias y a infecciones adquiridas en el contexto del proceso asistencial. Y hay una tercera área de actuación, diría yo, de los infectólogos, que tiene que ver con la prevención y el control de infecciones en todas estas áreas, pero particularmente en lo que tiene que ver con la prevención y el control de infecciones ocurridas adentro de los hospitales. O sea, cuando hablamos de prevenir y controlar la dispersión de microorganismos adentro de los hospitales, particularmente microorganismos multiresistentes, yo diría que esas son en general tres áreas donde desarrollamos nuestra actividad. Usted integra el Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública, pero al mismo tiempo se desempeña en Médica Uruguaya, que ha estado en el tapete en estos días. ¿Cómo maneja esa situación? Yo, ante su pregunta, sí, obviamente a veces desarrollamos distintos roles en nuestras distintas actuaciones adentro del sistema, ¿no? Y en un momento como este en particular, ¿cómo le resulta estar en esos dos lados del mostrador? Y bueno, es complejo porque obviamente uno en los dos roles desarrolla su actuación con la mayor responsabilidad posible y tratando de ser lo más transparente, pero obviamente se cruzan intereses, ¿no? Entonces, no he tenido ningún problema y creo que desde Médica Uruguaya se ha sido lo más transparente posible, pero a los externos a esto se puede ver de otra forma, digamos, ¿no? Vayamos, antes de meternos específicamente en el sistema de salud, vayamos a cómo estamos como país, ¿no?
¿Cómo define la situación actual de Uruguay en relación con la pandemia después de todas las alternativas por las que hemos pasado? Bueno, yo creo que la situación de Uruguay es una situación de un control llamativo. Un control llamativo, dice usted. Perdón, logramos pasar por unos primeros episodios de transmisión donde tuvimos brotes relativamente importantes y eso determinó una alerta muy importante y generó una respuesta tanto del sistema sanitario como obviamente de la comunidad, y se tomaron un conjunto de decisiones que lograron controlar esa primera transmisión que para nada fue intensa. Después de eso pasamos por una situación en la cual es la ideal, en el sentido de que progresivamente fuimos teniendo menos casos activos y eso logró en cierta medida controlar la transmisión, y en ningún momento hemos tenido una transmisión comunitaria, yo diría, descontrolada. Y eso es lo que nos permite además este fenómeno de identificar rápidamente los brotes cuando ocurren, porque cuando uno tiene una transmisión de alto grado, están surgiendo los casos en todos lados y es imposible identificar esos casos, qué hilo epidemiológico tienen y por lo tanto poder controlarlos en base a eso. En la medida que en Uruguay hemos tenido una situación bastante controlada, eso nos ha ido permitiendo identificar rápidamente estos fenómenos de transmisión en pequeños brotes o conglomerados, que es lo que nos ha permitido esta respuesta, ¿no? Veía una serie de tweets que escribió este fin de semana Óscar Ventura, doctor en química, que hace un seguimiento ya desde hace tiempo de la pandemia y de la emergencia sanitaria en Uruguay. Él señalaba, a partir de los últimos hechos, ¿vamos mal? Y respondía terminantemente, no. No hay que histeriquear, agregaba. Vamos muy bien. Tenemos una capacidad de testeo impresionante y la positividad, o sea, el número de casos confirmados sobre los test totales, está en este momento por debajo del 1%. Y bueno, muestra una gráfica, incluye una gráfica en sus tweets. Desde el 25 de marzo esa positividad está por debajo del 10%. Y desde el 25 de abril, o sea, hace más de 80 días, la positividad está por debajo del 5%. En las últimas semanas, las 4 últimas semanas, mejor todavía, ha estado por debajo del 2%. Y esos son números que él resalta porque el 12 de mayo la Organización Mundial de la Salud recomendó a los gobiernos que abrieran actividades solo si la positividad estuviera por debajo del 5% por 14 días consecutivos. Él agregaba, nosotros llevamos más de 80 días. ¿Usted coincide con ese enfoque? Sí, absolutamente. Uruguay tiene en este momento una capacidad de testeo muy importante. De hecho, se ha mantenido realizando un número de test diarios muy importante a pesar de una positividad de casos relativamente baja, y creo que seguimos yendo muy bien. Y creo que estos eventos que emergen, lo que tienen que servir es justamente para que tengamos presente de que esto todavía no está resuelto. Creo que tenemos algunos meses todavía por delante en los cuales el riesgo de circulación viral va a estar presente, y como ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, creo que tenemos que tener claro que los países que tengamos una primera ola muy apagada o muy controlada, como es nuestra situación, somos los países que vamos a tener que mantener una alerta por mucho más tiempo, porque una muy baja circulación viral hace que haya muy poca inmunidad en la población, con lo cual todos seguimos siendo susceptibles, salvo cuando al momento que se disponga de una vacuna que se pueda aplicar en forma masiva en la población, quizás por los grupos de mayor riesgo, pero eso todavía no está en la mira a corto plazo, digamos, ¿no? El problema es el desmadre, terminaba señalando Ventura.
el riesgo de que en el manejo de las medidas preventivas nos descuidemos, ¿no? Allí está hoy el foco. ¿Cómo está observando el comportamiento general de la población luego de que se han ido produciendo estas aperturas que el gobierno habilitó? Bueno, yo creo que esto era una cosa, digamos, en cierta medida esperable, ¿no? En la medida en que todos vamos retomando las actividades, vemos que un conjunto de, digamos, de actividades que estuvieron durante un periodo suspendidas se van retomando, todos vamos teniendo un poco la sensación de que el riesgo disminuye. En realidad lo que deberíamos entender es que, por el contrario, cuanto más actividades retomamos, el riesgo es mayor. Y por lo tanto, ese retomar de actividades lo que nos debería es mantener en una alerta y obviamente adherir con mayor intensidad, diría yo, a todas las medidas. O sea, deberíamos poder retomar actividades, y es lo que hemos venido haciendo, pero ese retomar de actividades, muy por el contrario de ser acompañado de un aflojamiento de las medidas de cuidado personal y del distanciamiento, por el contrario, deberíamos hacer eso intensificando el cuidado personal y las otras cosas, ¿no? Sí, el resumen sería: agradezcamos que por la forma como estamos llevando la emergencia sanitaria tenemos los resultados mínimos que tenemos, agradezcamos esa situación, aprovechemos que tenemos la libertad que en otros países o en otras ciudades no existe, utilicémosla, pero en el uso de esa libertad pongamos en juego el mayor rigor, ¿no? Pongamos en juego el cumplimiento máximo de todas las recomendaciones que están corriendo. Exactamente, creo que ese sería un muy buen resumen de la situación. Si le parece, hacemos una breve pausa y ya vamos a lo que estaba ocurriendo en el sistema de salud en particular. Antes de ir a los casos que se han detectado en estos días en instituciones de asistencia médica, doctor Albornoz, a propósito de esto, de que veníamos hablando, de la situación en general y de cierto descontrol que puede estar dándose en la gente, por ejemplo, en cuanto a reuniones, en cuanto a asados, en cuanto a encuentros en grupos, por ejemplo, en espacios públicos. ¿Dónde pone usted la mayor inquietud? Se lo pregunto teniendo en cuenta todas estas imágenes que circularon este fin de semana, concretamente sobre Punta del Este y Maldonado, ¿no? Otras veces las imágenes chocantes eran de Montevideo, de la Rambla de Montevideo, esta vez fueron de Punta del Este. ¿Usted a esas imágenes, a esas situaciones les asigna gravedad, o el hecho de que se trate de encuentros al aire libre disminuye los riesgos? Bueno, todo lo que sean reuniones sociales, donde obviamente la gente comparte espacios y donde eventualmente se comparten, digamos, distintos elementos que pueden pasar de una persona a otra, son situaciones de riesgo. Obviamente al aire libre o en espacios abiertos o con buena ventilación, ese riesgo disminuye, pero esas otras actividades sociales en espacios cerrados y donde hay un compartir muy intenso, digamos, de otras cosas, particularmente yo diría donde hay la posibilidad de alimentarse y de comer, es una situación de riesgo porque frecuentemente tocamos muchas cosas y a veces en algunas instancias algunos de los alimentos los llevamos a la boca con la mano. Entonces eso agrega un riesgo particular. Y de hecho está bien descrito que algunos eventos sociales como las reuniones religiosas o bueno, el fenómeno de las bodas ahora en Israel han contribuido y han sido focos de dispersión del virus. O sea que yo diría que las actividades sociales sin duda son parte del riesgo.
Es muy difícil, también hay que tener claro que es muy difícil mantener prolongadamente a una sociedad separada y sin poder celebrar ningún tipo de actividad. Ujú. Entonces, ese es una situación compleja que, bueno, va a haber que seguirla manejando con el mayor cuidado. Pero obviamente hay reuniones sociales que yo diría no son imprescindibles y creo que sobre esas deberíamos mantener las mayores precauciones posibles, ¿no? Ujú. O sea, las actividades al aire libre como estas que se han visto en las imágenes del fin de semana también deben ser objeto de cuidado. Allí conviene, por ejemplo, cuidar las distancias, por ejemplo, si va a haber grupos, utilizar el tapabocas, pero usted pone el foco sobre todo en las reuniones y más que nada en las reuniones en espacios cerrados, ¿no? Sí, sin duda. Las reuniones en espacios cerrados son las de mayor riesgo. Sí. Sí, y hablaba en especial de aquellas en las que hay comida circulando, hay alimentos y bebidas. Ahí el riesgo todavía se incrementa. Sí, eso está, digo, hay bastantes estudios de los riesgos de transmisión de microorganismos en eventos sociales, particularmente donde hay actividades de catering, ¿no? Y Bien. particularmente en esta situación en las que estamos, ese riesgo para ese tipo de eventos es importante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las vacaciones de julio que están en curso? Yo veía este fin de semana un mensaje de una colega suya, Silvia Guerra, que decía, vacaciones de julio, están dadas las condiciones ambientales y tenemos circulación viral de SARS-CoV-2, no agreguemos riesgo. Y entonces ponía ejemplos, no pijamadas, no visitas, no reuniones grupales, solo vacaciones intrafamiliares y en el hogar, así debe ser la nueva normalidad. ¿Usted sería tan extremo en el planteo a las familias a propósito de cómo manejar las vacaciones de invierno? Bueno, creo que lo que plantea Silvia, que además somos muy amigos y hemos trabajado juntos, creo que le asiste una racionalidad importante. Eh, las vacaciones de julio creo que vienen oportunas para algunas cosas, en la medida en que hay una disminución de alguna actividad en lo que tiene que ver al compartir espacios en los centros educativos. Eso probablemente pueda ser beneficioso. De hecho, las vacaciones de julio habitualmente tienen una racionalidad epidemiológica de que justamente están en la primera y segunda semana de julio porque habitualmente son el pico estacional de circulación del virus influenza. Y de hecho, cuando uno analiza el comportamiento de virus influenza, habitualmente uno ve que siguiendo a las vacaciones, de un pico en ascenso, ocurre una pequeña meseta o inclusive algunos años un descenso, y cuando se vuelve a la actividad posterior a las vacaciones, se produce un pequeño rebrote en general de la circulación de influenza. Obviamente, para esta situación, yo creo que para eso las vacaciones de julio nos vienen bien. Sin embargo, como destaca Silvia, si nosotros sustituimos a esa participación, digamos, en la comunidad que yo decía, de centros educativos y de otras actividades, la sustituimos por actividades sociales de vacaciones, y ella plantea algunas de ellas, creo que en realidad vamos a perder el beneficio de las vacaciones de julio y podemos correr el riesgo de contribuir a la transmisión con ese tipo de actividades que ella plantea. Yo creo que sí, creo que hay que descansar en las vacaciones, pero tratar de evitar la participación en reuniones, sobre todo en reuniones donde haya, yo diría, más de 10, 15 personas, y sobre todo si uno no tiene un espacio en el cual pueda haber una adecuada ventilación y podamos mantener una distancia mínima entre las personas, que bueno, se está planteando lo de 2 metros, pero en ese entorno debería estar. Enseguida volvemos a la segunda parte de la entrevista.
Doctor Albornoz, vayamos a los hechos que en estos días impresionaron porque se estaban dando en el sistema de salud, ¿no? Hemos tenido ya, desde que empezó esta emergencia sanitaria, varias situaciones que han llegado desde ese ámbito. Pienso el Hospital Vilar de Bo, una mutualista en 33, bueno, Médica Uruguaya, que fue la que llamó más la atención la semana pasada, pero también estuvieron el Hospital Militar, el Evangélico, en la Asociación Española también hubo novedades de este estilo. ¿Era de esperar que tuviéramos estos brotes en hospitales, sanatorios, policlínicas? Bueno, sí. A ver, cuando uno analiza la proporción de casos de COVID-19 en algunos de las distintas series, hay una proporción de esos, un porcentaje de esos casos que son de adquisición en el entorno asistencial. En Italia en algún momento se llegó a referir la cifra de que en el entorno del 20% de los casos que estaban ocurriendo eran de adquisición hospitalaria o en el entorno asistencial. En el Reino Unido hay dos estimaciones distintas. En un momento hubo una que era el 5 al 8%, pero después hasta entre el 10 y el 20% de esos eventos estaban siendo adquiridos en los hospitales. De hecho, todos tuvimos conocimiento de personal de salud que adquiría el virus, inclusive con la ocurrencia de fallecimiento en los equipos de salud. O sea que ese fenómeno es esperable y es lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Uruguay tomó una decisión temprana, que yo creo que fue muy acertada, que fue la de hacer una estratificación de los pacientes y tratar de, en base a un sistema de salud que se lo permite, asistir a la mayor parte de los casos que fueran leves en el domicilio. Eso tiene varios beneficios, ¿no? Y solo en realidad se pudo hacer en el Uruguay en la medida en que tenemos un sistema de salud que permite, porque tiene una amplia red de asistencia domiciliaria por más de un tipo de prestador, digamos, los prestadores integrales en general tienen servicios de asistencia domiciliaria y además hay complementariedad con las unidades de emergencia móvil. Entonces, eso permite una asistencia de una proporción muy importante de los casos en el domicilio, con lo cual uno evita que la persona que eventualmente pueda ser dispersora venga al hospital, con lo cual disminuye el riesgo de transmisión intrahospitalaria. En eso yo creo que habíamos sido bastante exitosos y si bien teníamos y tenemos obviamente casos en personal de salud, muchos de esos casos de personal de salud no habían ocurrido en el contexto de la asistencia directa a pacientes, sino muchos de ellos eran personal de salud, pero que lo habían adquirido por otros, digamos, situaciones de transmisión. Muchas de ellas en el contacto laboral, sí dentro de los hospitales o en el entorno sanitario, pero de compañeros de trabajo y no haciendo procesos asistenciales con pacientes. Usted habla en pasado, ahora la situación es otra, lo que ha empezado a ocurrir es otra cosa. Sí, sin duda. Yo creo que, el evento del Hospital Vilar de Bo tenía un componente de cada cosa. Obviamente hubo transmisión a punto de partida de pacientes y hubo transmisión entre el personal de salud. La verdad que yo el evento de 33 no lo tengo muy claro, no estoy muy informado de él. Y el evento ahora en Médica Uruguaya es a punto de partida probablemente de algún paciente. Eso es lo que estamos manejando como la probabilidad más alta a punto de partida de del análisis epidemiológico que hemos realizado en estos últimos días. Pero hubo participación del equipo de salud
tanto en la medida que algunos de los equipos de salud probablemente adquirieron el virus, y también se produjo seguramente transmisión entre integrantes del equipo de salud. Doctor Albornoz, según las consultas que estuvimos haciendo, en un principio de la emergencia sanitaria, en las instituciones de asistencia médica, la preocupación estaba centrada en que existiera stock de materiales sanitarios, ¿no? Guantes, barbijos, sobretúnicas. Efectivamente, hubo una primera etapa de cierta escasez. Esa incertidumbre ya no existe, el material está garantizado. Después, la preocupación pasó a ser la capacidad de testeo, tener la capacidad de testeo suficiente como para hisopar a contagiados, posibles contagiados, las redes de contactos. Parece claro que ese factor también, con el correr de las semanas, fue despejado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué ocurren o pueden haberse dado estas situaciones que estamos comentando? Bien, exactamente, no son por falta de insumos, eso es absolutamente como usted lo dice, no son porque no tengamos capacidad de testeo. De hecho, fíjese que en la Médica Uruguaya, en una semana hicimos 1.608 tests a pacientes, familiares y personal de salud. O sea que solo en el contexto de este evento se estudiaron a más de 1.600 personas. Entonces, lo que sí hay que entender que a punto de partida de algún grado de mínima de circulación viral, la posibilidad de que el virus ingrese a los centros asistenciales es alta, porque en los centros asistenciales circulamos muchas personas. Circula el personal de salud, circulan los pacientes, circulan los acompañantes y familiares. Uh-huh. Entonces, somos muchas las personas que venimos, entre algunas de ellas hay interacciones relativamente, digamos, cercanas, porque obviamente el examen clínico a un paciente o los controles y los cuidados de enfermería necesariamente requieren un acercamiento y un contacto, que son condiciones que facilitan obviamente la transmisión. Hay un protocolo muy exigente para el funcionamiento de estas instituciones, dispuesto por el Ministerio de Salud Pública el 17 de abril. Sí, ese protocolo está establecido. Hay claramente establecidos flujos asistenciales diferenciales para los pacientes que vienen con sospecha yo diría de hoy, que vienen con una infección respiratoria, en la cual hoy está establecido que cualquiera de ellas levanta la sospecha de que sea COVID-19, y esos flujos asistenciales se realizan de esa manera. Lo que pasa es que también hay el ingreso de pacientes que pueden estar cursando la enfermedad en forma asintomática y vienen por otro problema, y también está el ingreso desde los familiares o desde personal de salud que puede estar cursando la enfermedad asintomática, digamos, o el periodo asintomático o completamente la enfermedad en forma asintomática. De hecho, nosotros ahora, en un conjunto de personal de salud, que tenemos 21 funcionarios en los cuales hemos detectado la presencia del virus, tenemos 8 que son sintomáticos y todos los otros lo están cursando en forma asintomática. Con lo cual, si alguien no tiene síntomas y no tiene sospecha, porque no tuvo un contacto que lo haya determinado, obviamente puede estar en cierta medida dispersando el virus y siendo fuente para la transmisión adentro de los hospitales. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dónde hay que atacar ahora? Bueno, no, yo creo que la solución es mantener la alerta máxima como se venía teniendo. Por ejemplo, se lo pregunto porque hay quienes sostienen que debería haber un celo mayor en la admisión de un paciente, cuando ingresa un paciente que va a ser internado. Por ejemplo, un control muy estricto de dónde viene,
por si, por ejemplo, ha estado en la frontera, en zonas de riesgo. Y hay quienes dicen, no, vayamos a una solución más simple, teniendo en cuenta que está la posibilidad de casos asintomáticos, directamente que todo paciente que ingresa deba pasar por un hisopado. ¿Qué dice usted, por ejemplo, de esta alternativa? Bueno, son decisiones extremas que hay que valorarlas en el contexto. Uruguay no tiene en este momento una situación de transmisión comunitaria fuera de control. Veníamos de una situación de casos activos que llegamos a estar en el país en el entorno de los 50 a 70 casos activos. Yo no recuerdo la cifra de estos últimos días. Estamos y no cerca de 100 a teníamos, esta altura, ¿no? Bien, sí, seguramente aumentaron porque 70 era lo que había hasta la semana pasada. 99 casos activos hoy. Sí, seguramente. Entonces, uno se pregunta si se justifica hacer una inversión de salud, de testeo a todos los ingresos, cuando en realidad la circulación viral y los casos activos en la comunidad es muy bajo. Esas medidas masivas generan unos costos al sistema que son importantes, y por otro lado, tampoco dan la certeza de que la persona, porque una negatividad al momento del ingreso no significa la absoluta certeza de ausencia del virus. Sí, sí, la persona puede estar en lo que se llama ese periodo de ventana, ¿no? Exactamente. Tenemos, sí, primero puede estar en el periodo asintomático o en el periodo de incubación, y también tenemos la posibilidad de falsos negativos de los test, ¿no? O sea, que a pesar de que la persona tenga el virus, el resultado del test puede ser negativo, y para eso hay varios motivos. Temas reales internos del estudio, digamos, del desempeño del estudio, pero bueno, son estrategias que, bueno, se pueden reanalizar. Creo que en esto hay que estar con la mente abierta de que probablemente haya cosas que haya que repensarlas. Ahora, tampoco es que por un evento todo lo que se hizo antes estaba mal, ¿no? Creo que hay que llegar al equilibrio justo entre esas dos cosas, ¿no? Doctor Albornoz, sé que usted tiene poco tiempo, no quiero complicarlo. ¿Cuántos minutos le quedan concretamente? Bueno, yo tendría unos 5 minutos más quizás, Emiliano, discúlpeme, pero tengo otros. Lo sabíamos antes de empezar la entrevista, así que no quiero desacomodarle su agenda. Dos preguntas más a propósito de medidas a tomar. Usted mismo lo mencionó, el movimiento que hay en una institución de asistencia médica. Profesionales médicos que trabajan en distintas instituciones, funcionarios, enfermeros que también lo hacen, y acompañantes. Ahora existe, desde hace años ya existe también esa otra categoría de visitantes, trabajadores en un sanatorio, en un hospital. ¿Cómo se hace para poner control en ese factor? Bueno, los tres elementos que nombras son muy importantes. Nosotros somos un sistema de salud que, si bien tiene cosas muy buenas, uno de los problemas que tenemos, creo que deberíamos catalogarlo como un problema, es el multiempleo. Entonces está muy establecido que la mayoría de nosotros, de los que trabajamos en el área sanitaria, en general trabajamos en más de una organización de salud, y obviamente cuando pasan estas cosas, esto genera la posibilidad desde un fenómeno de dominó, en la medida en que ocurren estos eventos en una, pueden transmitirse a otros prestadores en la medida que parte de los funcionarios somos compartidos entre los distintos prestadores del sistema. También el fenómeno de los acompañantes
profesionales, diría yo, de las personas que brindan cuidado durante la internación o acompañamiento durante la internación, que también, en cierta medida, pueden ir de una organización de salud a la otra o de un prestador a otro y ser el vehículo de transmisión. Y de hecho, bueno, en este contexto, algunos de estos fenómenos ocurrieron. O sea que yo veo dos problemas ahí, ¿no? Un problema es este que estábamos hablando, que es el problema de la eventual efecto contagio, digamos, desde un prestador a otro en la medida que hay personal de salud compartido. Y el otro problema, que no es menor y que fue un desafío importante hace un par de días, es que en la medida que ocurre un evento como el que ocurrió en Médica Uruguaya y uno decide la cuarentena para un número muy importante de personas, fíjese que nosotros hoy tenemos arriba de 370 personas de funcionarios de Médica Uruguaya en cuarentena, esas personas salen del sistema de salud no solo para Médica Uruguaya, sino también para otros prestadores. Entonces, eso también es un desafío importante para el sistema, y bueno, que quizás haya que repensar alguno de esos aspectos para el futuro. Para terminar, justamente teniendo en cuenta lo delicado que es este factor al que estamos haciendo referencia en este momento, ¿qué pasa con lo que tantos oyentes cuentan y todos hemos visto, que muchas veces personal de la salud se traslada por la calle, eventualmente en el transporte público, con el uniforme, con la vestimenta que utilizó en un sanatorio y que va aparentemente a seguir usando luego en tal o cual hospital? ¿Qué pasa con reuniones que muchas veces se ven en la vereda de funcionarios en un momento de descanso donde no se está cuidando las medidas de prevención que las autoridades marcan? Por ejemplo, el uso del tapabocas concretamente. ¿Qué pasa en los horarios de comedor? En el propio funcionariado, médico y no médico, ¿está este riesgo del afloje? Parece bastante claro que situaciones de ese estilo hay, ¿no? Bueno, sí, usted nombra varios de los aspectos que quizá necesitarían mucha discusión. Sí, yo creo que hay algunos que son muy claros, no tengo ninguna duda, el personal de salud no debería utilizar en el transporte público, digamos, la ropa de trabajo debería usarse solo adentro de la institución, y en ese sentido también los prestadores deberían, pienso yo, asegurarle al personal de salud que va a tener su equipo de trabajo para el trabajo, para las horas de trabajo que está en ese prestador. Las otras situaciones también son complejas, hay necesidad de compartir áreas, eso es así, hay gente que está 8 o 12 horas o más de guardia, o desarrollando actividades continuas en un prestador, y esa persona necesariamente tiene que alimentarse, tiene que tener un espacio de descanso, y bueno, esas cosas también en muchos lugares están previstas y están, digamos, disponibles, pero también tenemos otras cosas que a veces también contribuyen a esto, ¿no? Usted planteaba justamente la imposibilidad hoy que está reglamentada de que no se puede fumar adentro de los centros asistenciales, la cual yo comparto absolutamente y creo que la gran mayoría de la población lo comparte, pero bueno, también hace que algunas personas necesitan salir, desplazarse fuera de la institución, tienen el hábito de fumar. Para decir un ejemplo, hay de las tantas a discutir, y seguramente de esto van a surgir cambios que probablemente nos hagan estar en una mejor situación para un futuro. O sea, este punteo que yo acabo de hacer efectivamente refiere a factores delicados que hoy está difícil resolver cómo se los maneja, pero que todo indica van a tener que llevar a que se adopten determinadas medidas. Bueno, yo creo que sí, creo que vamos a tener que rediscutir y planificar el reordenamiento de alguna de esas cosas, sin ninguna duda.
Doctor Henry Albornoz, infectólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica. Le agradezco su atención a la llamada de esta mañana. Lo dejamos continuar entonces con los otros compromisos que tiene en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Cotelo. Saludo a la audiencia. Hasta pronto.